Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Los pobres de espíritu. Escuchemos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora aparece Jesús en un escenario, la montaña. Y es muy interesante ver que Jesús se sienta para predicar. Esto no es común hoy, que la gente se siente en un lugar como en una iglesia para predicar, pero en ese tiempo se acostumbraba que para predicar se sentaban. Dice el libro de Mateo capítulo 13 y el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. O sea, para hablarle a la gente se sentó. Era la costumbre, sentarse para expresar la palabra de Dios. Y Jesús ahora comienza allí sentado a abrir sus labios y a expresar palabras que para muchos son aparentemente contradictorias. Felices los pobres, pero no los pobres físicamente o materialmente, los pobres de espíritu. Recordemos que estas palabras son espirituales. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? ¿No sería la pobre viuda que dice allá en Marcos 12:42, que vino una viuda al templo y colocó una ofrenda, dice allí, y era muy pobre esta viuda? No, Jesús no está hablando de ella solamente como pobreza material. Jesús está mostrando otra pobreza que es peor que la material, y es la pobreza espiritual. Cuando el ser humano se siente pobre espiritualmente, es bendito. ¿Saben por qué? Porque aquellos que se creen que todo lo tienen, que no necesitan de nada, se creen ricos espiritualmente. Y Dios no puede ayudar a aquel que es soberbio y se cree suficiente, que no necesita de Dios, no necesita de Biblia, no necesita religión. Y en ese estado es un pobre mortal, porque no ha entendido que la verdadera riqueza es la espiritual. Aquí sí ahora vemos a Pedro cuando en Hechos capítulo 3, versículo 6 dice a un paralítico, a un hombre: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese era un pobre mortal enfermo y no podía caminar. Pero ahora Pedro le dice: mire, yo no tengo cosas materiales, pero le voy a dar lo más importante, lo espiritual. Levántate en el nombre de Jesús. Esa es la pobreza que todos necesitamos tener hoy. Sentirnos necesitados de lo espiritual, que estamos mal, que necesitamos aprender más de Dios, que necesitamos crecer más en nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Eso es lo que Dios dice: bienaventurado, o sea, feliz, afortunado aquel que hoy es tocado por Dios y dice: yo necesito más de Dios. Como en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17 aparece el otro extremo cuando dice: porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ahora en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: ahora Dios quiere que compremos oro, vestiduras y colirio. Eso es todos los ingredientes espirituales. El oro es la fe y el amor. Las vestiduras es la justicia de Cristo. Y el colirio es la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que veamos lo que necesitamos ver, lo espiritual por encima de lo material. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.